Mis estimados y estimadas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Desde las afueras de la ciudad de Cusco los saluda su gran amigo Isaac Aquise, y este sería mi primer vídeo oficial como tal en YouTube, en donde voy a abordar mi primer tema. El primer tema que quiero tocar ahora se trata sobre un elemento en el cual la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en una primera instancia estuvo de acuerdo en que se implementara y tiempo después ya no se recomendara su uso. Así que en otros países, y al igual que aquí en Perú, en algún momento se dio la autorización para que se implanten las llamadas cabinas de desinfección. Y que bueno, tiempo después simplemente no recomendaron su uso, pero no dieron mayor explicación, aunque en todo se basó en el hecho del tipo de químicos que se han estado usando a la solución desinfectante. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar primero con el concepto de una cabina desinfectante o de desinfección. Bien, aquí tenemos todo el sistema de la cabina, es decir, no es solamente la estructura, los aspersores y ya, sino es todo un sistema que se ha instalado para que esto funcionase. Vamos primero con lo más importante, que sería la solución. Sí es química definitivamente, pero eso lo voy a explicar luego. Al no tener, digamos, la facilidad de encontrar un tanque mucho más pequeño, no tuve otra opción que usar el de menor tamaño aquí en el mercado local, con una capacidad de 250 litros. Este obviamente tiene todas las tuberías, como pueden ver. Bueno, desde esta parte es la apertura del agua, es decir, el agua limpia que viene desde el exterior. Este llena el tanque. Bueno, la solución ya se encuentra aquí. Y bueno, y aquí por este lado vendría a ser lo que es la tubería de la de desfogue. Lo que está acá abajo, bueno, lo hemos cubierto, pero aquí lo pueden ver muy claramente. Esa es una bomba periférica de medio caballo. Luego tenemos aquí la llave de apertura para el sistema. Y bueno, y a partir de este punto ya discurriría lo que es en sí las mangueras, que luego van a ir a alimentar a 5 aspersores, pero que estos 5 aspersores son del tipo nebulizador. ¿Qué significa? No son los aspersores clásicos que cuando distribuyen el agua, esta cae en forma de gotas. Al ser nebulizador significa de que las gotas caen en micropartículas, y al momento de encenderse, o al momento de activarse, perdón, aparentemente parece que fuese como toda una neblina densa. Entonces el agua discurre mucho más fácilmente en lugares más recónditos, donde las gotas de agua normal por aspersión clásica no podrían llegar. Y todo esto no lo activa un interruptor, o no hay necesidad de que esté alguien, sino simplemente lo que hemos hecho, los clásicos sensores de movimiento, adaptarlos de tal manera de que cuando alguien pasa, entonces todo el sistema funciona como tal. Aproximadamente el funcionamiento que se da son unos 4, a veces 7 u 8 segundos. En ese punto se encuentra el sistema eléctrico, la cuchilla que activa el sistema. Suponiendo de que ya alguien ingresó a la casa, familiar, visitante, cliente, etcétera, o incluso nosotros de la familia, después de regresar a casa, bueno, pasamos por este lado. En algún punto hacemos control de temperatura. Bueno, acá en el Perú ya es una disposición legal. Todos los que pasan por esta puerta ya se debe medir con un termómetro infrarrojo. Bien, y una vez ello, pasamos a la cabina en sí. Digamos, la persona se va en el medio, y como pueden ver, el sistema ya está funcionando. 5 segundos después de que alguien pase, y bueno, ya la persona ya se encuentra desinfectada. Obviamente yo con eso no quiero decir de que ya el coronavirus dejó de existir. Falso. Este sistema para nosotros una especie de precaución, o en todo caso una ayuda extra
para evitar en la medida de lo posible que haya mucho más contagio de coronavirus, ya que ya se ha demostrado de que tanto el coronavirus como cualquier otro virus y bacteria puede pasar y puede quedarse en cualquier superficie. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir? Ese tema lo vamos a tocar justamente en los próximos segundos. Antes de pasar a nuestras fuentes, muy rápidamente quiero recomendarles esta publicación de la Clínica Cleveland de Ohio, Estados Unidos, que fue actualizada el 5 de agosto de este año. Y el título dice: ¿cuánto tiempo el coronavirus puede sobrevivir en superficies? Voy a dejar el link en la descripción de este vídeo, pero en todo caso voy a saltearme muy rápidamente hacia la parte donde indica sobrevivencia al coronavirus según superficies, y en esta parte nos indica que dependiendo de la superficie a aterrizar, el coronavirus puede sobrevivir entre 4 horas a 5 días. Si la superficie es lisa, el coronavirus sobrevivirá de mejor manera, pero si la superficie es rugosa o porosa, morirá de manera muy rápida. Aún así, no deja de ser contagioso en cualquiera de los escenarios posibles. Mi primer argumento con respecto al no uso del ozono corresponde a través de este documento publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de España, actualizado el 29 de junio de este año. Este documento de 12 páginas, lo que les puedo resumir es lo siguiente. Número 1, que el ozono es una sustancia muy peligrosa y que por vía respiratoria produce diversos daños. Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos síntomas que puede causar, como irritación de la piel, daño ocular. Es un oxidante extremadamente potente y aparte otros síntomas: tos, dolor de pecho, falta de aliento, irritación, etc. Y según la EPA, que también lo menciona en este documento, indica que a concentraciones que no exceden los límites de salud permitidos, que vendrían a ser entre 0.05 a 0.10 ppm en una media máxima de 8 horas, el ozono tiene muy poco potencial para eliminar contaminantes, sobre todo en el aire. Y para que sea el ozono realmente efectivo, se necesitarían dosis mucho mayores que definitivamente van a incidir en nuestra salud. Ahora, para el caso del amonio cuaternario, he basado mi fuente por una publicación del diario La Tercera, que a su vez la tomó de una institución llamada Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana, esto en Chile, el 19 de mayo de este año, que fue la fecha de la publicación. Lo que les puedo resumir de esta misma es que, número 1, en ambientes naturales, el amonio cuaternario puede eliminar bacterias y hongos beneficiosos para las plantas y además hacer daños terribles en las raíces de las mismas. Si estamos nosotros expuestos al amonio cuaternario, si bien es cierto, puede eliminar virus y bacterias de la superficie, el problema va a ser que ciertos tipos de bacterias, por ejemplo, las pseudomonas o Acinetobacter, pueden generar resistencia frente al amonio cuaternario. Y según la Organización Mundial de la Salud, esas dos bacterias son consideradas patógenos prioritarios, son altamente peligrosos para nuestra salud. Y aparte de que la exposición al mismo causa irritación a la piel y problemas digestivos. Por último, para el caso del hipoclorito de sodio, hay una publicación realizada por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades en Estados Unidos. Habla en realidad tanto del hipoclorito de calcio y de sodio. Nos concentramos en el hipoclorito de sodio y según esta publicación nos dice de que el hipoclorito de sodio es un agente blanqueador y desinfectante, es disuelto en agua, transparente, color amarillo verdoso y huele a cloro. La exposición por lo general sucede en las piscinas, por ejemplo, cuando nadamos y son tratadas con el hipoclorito de sodio para poder desinfectarlas, para potabilizar el agua y como desinfectantes para uso doméstico. Pero ¿cuál es el problema? Es que, número 1, es altamente corrosivo. Por algún motivo ingestamos del 3 al 6% de una dosis, nos produciría irritación gastrointestinal, pero si la dosis fuese mucho mayor o personas muy susceptibles, las complicaciones serán lesiones corrosivas graves, hemorragias, perforaciones, incluso
la muerte. Si se inhala, irritación nasal, dolor de garganta. Si es contacto a la piel, serían quemaduras, inflamación y ampollas. Y al contacto con los ojos, lesiones e irritaciones diversas. Y bien, después de haber visto y escuchado los argumentos con respecto a estos tres elementos, no cabe en realidad la menor duda que estos tres elementos perjudican con cierta intensidad a nuestra salud. Entonces es por ello de que para el proyecto de la cabina aquí en casa simplemente no usé ninguno de los tres productos. Sin embargo, el sistema en sí es muy, pero muy bueno en realidad. Pero en todo caso la pregunta queda, si esos tres elementos están vetados, si presuntamente esos solamente son los tres elementos que se han comercializado para las cabinas de desinfección, entonces, ¿qué hay aquí en ese tanque? En el próximo video les voy a explicar exactamente cuál es la solución química que he usado y cuáles son sus beneficios con respecto a estos tres elementos. Obviamente yo he sacado mis conclusiones a través de diversos estudios publicados en la internet. Solamente he citado a tres como referencia, definitivamente hay mucho más, así que les conmino a que cada uno de ustedes pueda seguir investigando. Así que nos vemos en el próximo video. Así que mis estimados y estimadas, que tengan un excelente día. Muy buenas noches. Nos vemos muy pronto.